respetando, obviamente, el orden jurídico interno de los estados que firman la convención, dice, bueno, pueden poner unos términos elásticos, es la expresión que utilizan, como un término máximo, pero eso no significa que ex ante no pueda analizarse ese caso en concreto como un plazo razonable para poder lograr que la persona salga en libertad. Otro aspecto que me llama profundamente la atención de esta ley es el siguiente, que se pretende de alguna manera, doctores, se pretende de alguna manera reivindicar el principio de que la libertad es la regla general en los sistemas adversariales. Ojo, no estoy hablando de sistemas acusatorios, porque estoy profundamente convencido, y este no es el escenario para entrar a discutir por razones de tiempo, que es lo que tenemos, no es un sistema acusatorio, es un sistema adversarial, y especialmente en la etapa del juicio. Ahora, en los sistemas adversariales, a pesar de eso, se reconoce, y los más autorizados tratadistas, Jacobo López Borja de Quiroga, Teresa Armenta, el mismo Ferrajoli en su Derecho y Razón, reconoce que en estos temas la regla general es la libertad. Ferrajoli manifiesta que es ilegítimo el encarcelamiento anterior a la sentencia en firme, en la página 559 de Derecho y Razón, un libro conocido ampliamente por ustedes, y en esas páginas reivindica entonces el principio de libertad en los sistemas adversariales. La excepción, la detención como consecuencia de una condena ejecutoriada. Aquí el legislador colombiano pareciera que empezara a caminar en esa línea. Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicite, el fiscal, la víctima excepcionalmente, pruebe ante el juez de control de garantías las no privativas de la libertad resultan insuficientes para cumplir los fines. Me dice que bueno. Entonces el fiscal debe empezar su intervención diciendo: no procede una medida de aseguramiento no privativa por las siguientes razones. Pero tendrá que hacer y tener una carga argumentativa muy fuerte para demostrarle al juez, que ninguna de esas medidas no privativas de la libertad cumplen con los fines de la medida de aseguramiento. Sin embargo, por otro lado, tiene un escenario muy complejo, y es que el mismo legislador le ordena que la medida de aseguramiento es la detención preventiva. Entonces, a mí me parece que esa dicotomía legislativa va a dificultar, y está dificultando hoy en día, que podamos acceder a otro tipo de medidas de aseguramiento distintas a las no privativas de la libertad. Si ustedes, y yo lo digo por mi praxis cotidiana, los señores jueces ya casi que tienen una jurisprudencia horizontal en el sentido de que si el artículo 313 tiene como imperativo la medida de aseguramiento de detención preventiva, ninguna otra reflexión cabe con relación a la posibilidad de imponer otra medida distinta a la que el legislador ordena en el 313, que es la detención preventiva. A mí me parece que en ese punto, este parágrafo, con el artículo 313, está generando grandes discusiones jurídicas en la práctica, pero que los jueces se inclinan reverentemente frente al artículo 313 e imponen la detención preventiva. Por último, para no abusar del tiempo, me llama profundamente la atención que se hayan reglamentado de una mejor manera, en esto sí hay que aplaudir al legislador, las causales de libertad. Sobre todo que ya se fijan unos límites muy concretos. Términos de libertad durante la fase de investigación y términos de libertad durante la fase del juicio. Antes quedaba lo que le hablaba de la zona gris entre escrito de acusación y audiencia de formulación de acusación. Ahora simplemente
desde la presentación de escrito de acusación, vuelven a ser la expectativa real para el acusado de obtener al menos una libertad provisional. Por último, este artículo primero, el de la duración de la detención en un plazo legal de 1 año, se va a cumplir ahorita en julio y ya el gobierno colombiano está tramitando un proyecto de ley con carácter de urgencia. ¿Para qué? Para prorrogar la entrada en vigencia de este artículo. Es decir, le volvemos a mamar gallo y volvemos a la cultura jurídica colombiana. Aquí la detención preventiva no respeta ni los plazos legales ni los plazos razonables. En conclusión, muchachos, el panorama seguirá siendo el que nos mostró el doctor Carlos. Las cárceles cada día se irán hacinando más. Y lo que dijo el jurista Francisco es una manera más grave de generar más problemas sociales en América Latina. Mil y mil gracias. Gracias. Bien, ¿cómo vamos? No se escucha, están dormidos. ¿Cómo vamos? ¿Sí hemos aprendido cositas? Muy bien. Bien, continuamos con el tema a cargo del doctor Luis Gonzalo Lozano Pacheco, la Ley 1760 del 2015 frente a los postulados constitucionales en el Estado Social de Derecho. Pero siempre nos preguntamos, ¿quién es el doctor Luis Gonzalo Lozano? Algunos de ustedes ya lo conocen. El doctor Luis Gonzalo es abogado especializado en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre, especialista en docencia universitaria de la Universidad Libre, Ciencias de la Educación, magíster en Derecho Penal de la Universidad Libre, candidato a doctor por la Universidad, docente universitaria en el área de Derecho Penal y Procesal y posgrados en las diferentes sedes de la Facultad de Derecho. Igualmente se desempeña como abogado litigante. Le damos la bienvenida al doctor Luis Gonzalo Lozano. Ya está. ¿Con cuál la pasamos? Bueno, muy buenos días para todos. Mi agradecimiento a la doctora Mabel Bonilla Correa por esta gentil invitación, al grupo de profesores de consultorio jurídico que hoy nos acompañan, a los estudiantes y por supuesto a nuestro moderador, el doctor Jairo Moncada. Bien, me corresponde en esta oportunidad hacer una explicación, un análisis básicamente dirigido a los estudiantes que tendrán la oportunidad de actuar en la investigación y juzgamiento de este sistema adversarial de tendencia acusatoria fundado básicamente en el principio acusatorio, que no un sistema acusatorio como lo refirió el profesor Oscar Toro, pero me voy a referir básicamente al tema constitucional. Bien, los profesores que me han antecedido han traído de entrada algún tema que genera cierta preocupación. También leí hace unos días en algún diario de amplia circulación un tema que me dejó erizado, preocupado, como abogado penalista. Y fue un informe de la señora directora de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, en donde sostuvo que durante los años 2000, 2001 y 2002, en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, desaparecieron y asesinaron 120 personas, entre ellos visitantes, personas privadas de la libertad en detención o incluso condenados, desmembrados y arrojados por las cañerías del establecimiento carcelario. Esto pues es una situación absolutamente dramática que muestra
el enorme problema que tiene el fenómeno de la privación de la libertad con carácter provisional, detentivo, o incluso el problema de la pena de prisión como pena principal en nuestro sistema jurídico. Entonces voy a ocupar, dentro del tiempo que nos han conferido los organizadores, del tema de la libertad desde la Constitución. Bien, el derecho a la libertad en la Constitución, queridos estudiantes, es un derecho central en un Estado social de derecho. Y es un derecho central porque se considera un derecho inherente a la dignidad humana, que es el principio fundante de un Estado social de derecho, entendiendo la dignidad humana como la necesidad de proteger, de reconocer el valor fundante del hombre solo por su existencia. Por tanto, la libertad y la igualdad en su naturaleza jurídica va a tener la misma explicación bajo la consideración de derechos que nacen con la persona humana. Si uno coteja el comienzo del artículo 13 de la Constitución y la primera parte, que ya la han leído acá, del artículo 28, que son los dos principios, igualdad y libertad, encuentra que en el artículo 13 se dice por el constituyente: la libertad y la igualdad nacen con la persona humana, y en el 28 la libertad es la regla general. Toda persona es libre. De estos dos planteamientos, entonces surge un planteamiento constitucional de entrada. El derecho, la estructura del Estado, el derecho penal y el derecho procesal penal no le otorgan la libertad a los justiciables, sean indiciados, imputados, acusados o condenados. La libertad, desde la teoría constitucional en un Estado social de derecho, es un derecho que nace con la persona humana. Por tanto, la libertad, al ser inherente al nacimiento de la persona, debe ser regulada desde